En nuestro curso de antropología filosófica es un curso que trata acerca de la persona humana, acerca del hombre. Es un curso de filosofía, sin embargo, como los asistentes a él no tienen probablemente formación filosófica, lo vamos a abordar de la manera que puedan comprender, que puedan entender y que ojalá también se puedan entusiasmar por indagar acerca de en qué consiste ser persona humana. Es muy interesante ver que el concepto de persona es un concepto relativamente reciente para designar a todos los seres humanos. Recién en el siglo IV después de Cristo se comenzó a utilizar el concepto de persona para designar a todas las personas humanas. Si bien la palabra existía en la tradición griega, por ejemplo, sin embargo, se remitía solamente a una máscara que utilizaban los actores del teatro griego. También en el mundo romano, en el latín, se utilizaba también la palabra persona y se decía que se denominaba personare porque era resonar o sonar fuerte. Y desde esa perspectiva, también ese sonar fuerte implicaba que los actores del teatro latino utilizaban una máscara que tenía un orificio que servía como un micrófono, una especie de amplificador de la voz. Y por eso se decía que era personare, que suena fuerte o que suena alto. Y es curioso eso porque incluso fíjense ustedes que en el etrusco también se utilizaba la palabra persona, persu, se escribe P-E-R-S-H-U, persu, es lo único que sé en etrusco entre paréntesis, y también significaba una especie de máscara que sin embargo utilizaban las mujeres para embellecerse. Era una especie de probablemente de lo que hoy día se denomina una base para que el cutis aparezca terso. Y en el siglo IV, como digo, después de Cristo, la palabra persona se comenzó a utilizar en un contexto que a nosotros nos podría parecer extraño. Y es en el contexto, estamos en la Edad Media, comienzos de la Edad Media, en un contexto de carácter religioso. Se decía que como Dios es persona, los hombres son hijos de Dios, por lo tanto también son personas. Esta es una cuestión histórica. Uno no necesariamente tiene que tener fe o creer para saber esto. Es un hecho histórico. Y eso es lo que importa en este curso al menos. Sin embargo, el carácter de persona en varias oportunidades a través de la historia ha estado como en entredicho, es decir, que de algún modo se ha negado o se ha pensado que no todos los hombres son personas. Por ejemplo, en la época del descubrimiento de América, uno podría recurrir a una cuestión de orden histórico. En esa época, quienes descubrieron este nuevo mundo se encontraron con otros seres y se preguntaron si esos seres eran personas también. Y hubo discusiones en esa época, quienes de ustedes sepan historia lo sabrán mejor que yo, hubo discusiones teológicas, antropológicas, entre Bartolomé de los Casas, que era un fraile, y Ginés de Sepúlveda, que era otro fraile, y que uno de ellos ponía en duda que si nosotros
Es decir, si estos seres que se habían descubierto allende del mundo habían ser considerados también personas. Y se llegó a la conclusión efectivamente de que todo ser humano, estos que se habían descubierto aquí, también lo eran, es decir, eran personas. Durante otro hecho que era más o menos contemporáneo al descubrimiento de América, cuando se produce el cisma de lo que se llama de la Iglesia, en que hay un rompimiento de la unidad de la Iglesia, en que también se puso en duda si aquellas personas que se habían alejado, separado de la Iglesia, seguían siendo personas. Y hubo muchas discusiones, en fin, y sin embargo también se llegó a la conclusión de que todos los seres humanos eran personas. Corriendo en los siglos, uno puede también advertir que es en el siglo pasado en que nuevamente hay una disputa acerca de si todo ser humano es persona. Y uno lo puede ver desde un punto de vista histórico, como por ejemplo con el movimiento de Hitler, quien sostuvo que los polacos, los gitanos, los judíos desde luego, no eran considerados personas, eran subhumanos. Y por consiguiente él intentó, desde un punto de vista de la violencia, ¿no? También exterminar a seres que eran subhumanos, es decir, que no eran personas en un sentido estricto para él. También ocurrió en los regímenes comunistas o marxistas que aquellos que no pensaban como lo que el régimen sostenía eran considerados también sujetos como subnormales y por tanto no tenían derecho ni siquiera a vivir. Sin embargo, pasado el tiempo también, hoy día nosotros estamos en un momento en la historia de la humanidad en que la cuestión acerca de quién es persona se ha puesto de nuevo en boga. Porque, por ejemplo, las personas que están a favor, por ejemplo, del aborto, sostienen que en los primeros meses o estadios de vida varía el tiempo desde una semana, 2 semanas, 7 semanas, 9 semanas, 18 semanas, etc. Se considera que los seres humanos, que esos seres no son personas y por lo tanto, como no tienen la categoría de persona, fácilmente se les puede quitar la vida. Entonces, la cuestión acerca de quién es persona, algo que es tan evidente para todos los seres humanos, sin embargo, a través del tiempo ha estado siempre en entredicho. Y esto es muy peligroso porque en el fondo puede ocurrir, y ocurre de hecho, de que se sostiene que las personas son aquellos que realizan determinados tipos de acciones. Por ejemplo, pensar. Por ejemplo, querer. Que eso es efectivamente así. Todas las personas son capaces de pensar y de querer. Sin embargo, hay personas, o usted podría decir también de caminar, o de escribir, o de cantar. Cuando a las personas se les califica solamente por lo que hacen, o dicho de otra manera, cuando a un sujeto se le denomina persona solo por lo que hace, es una cuestión muy compleja, porque en definitiva uno dice, ¿y si este sujeto no hace tal cosa, deja de ser persona? Que fue una de las preguntas que me hicieron en la clase anterior. Por ejemplo, un demente es un sujeto que no es capaz de poder articular el pensamiento de una manera coherente. Entonces uno se pregunta, bueno, como no es capaz de pensar coherentemente, ¿no es persona? O uno podría decir incluso, ¿no? Si es solo por las acciones, alguien, por ejemplo, que cuando duerme, que de hecho uno no piensa cuando duerme, ¿sigue siendo persona? Y una persona, por ejemplo, o un sujeto, perdón, en estado vegetal que no realiza actividades como moverse, cantar, soñar, reír, comer por sí mismo, ¿es persona? Cuando nosotros nos enfocamos al hecho de que el sujeto humano, por el que realiza determinadas actividades o acciones, es persona, la cuestión es muy compleja, porque ¿quién determina qué acciones son las que la persona realiza?
Y allí hay una cuestión que es muy peligrosa, porque quien, por así decir, tiene el poder, incluso puede sostener que quien no piense como él, como le pasó a Hitler o en regímenes totalitarios, también de corte marxista o comunista, quienes no pensaban como ellos eran simplemente eliminados. De manera que el hecho de que una persona, así en un sentido sencillo y claro, se pueda considerar como tal, no es tan claro desde el punto de vista filosófico. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando un niño nace, lo que nace allí es una persona. O cuando alguien está en el vientre materno es una persona. Es algo muy evidente, pero por ser evidente, muchas veces nosotros ponemos en entredicho esta cuestión. Ahora bien, uno se puede preguntar qué acciones o actos son característicos de la persona. Pero el realizar un determinado acto, si bien es cierto, manifiesta que allí hay una persona, el dejar de realizarlo no significa que deje de serlo. Y aquí uno aplica cosas que son ya un poco más complejas, como por ejemplo, todos los seres humanos somos capaces de ver. Pero si a mí me sacan los ojos, ¿pierdo la capacidad de ver? Y la respuesta es no. Porque si yo utilizara un ojo biónico, por ejemplo, si se diera el caso, yo podría volver a ver, porque nunca dejé de tener la capacidad de ver. Simplemente no tenía el órgano que me permitía ver. Y eso ustedes en el ámbito del paciente crítico, que en general los que están cursando esta asignatura, lo pueden advertir de una manera muy clara. Cuando hay personas en un estado de verdad crítico, en que sus signos vitales son básicamente lo único que les mantiene en la existencia, obviamente ustedes ven allí a un sujeto humano, a una persona incluso que uno puede decir, mira, esta persona es hijo de tal persona, o este sujeto que está allí con los signos vitales mínimos es hermano de tal persona, o es padre, o es abuelo. Es decir, reconocen en ellos, aunque estén muy disminuidos en sus capacidades, a una persona. Y obviamente quienes se dedican al cuidado de los pacientes, que en el caso de ustedes es bastante evidente, de los enfermos, lo hacen en virtud justamente de ese reconocimiento originario de que aquí hay una persona. Si no lo hubiera, la pregunta sería, ¿qué sentido tendría tu vocación? Que es al mismo tiempo una profesión, que es dedicarse, ¿no es cierto?, a cuidar, restablecer y acompañar cuando no se pueda curar al enfermo. Entonces, para ustedes esto es bastante evidente, pero no para todo el mundo. Y luego también uno puede darse cuenta de que aquí hay un concepto detrás. Por ejemplo, una persona que está en una situación de una cierta hemiplegia. Bueno, lo más probable es que pierda el acto de caminar y tendrá que volver a aprender a caminar. Si puede volver a aprender a caminar, significa que él siempre ha tenido la capacidad de poder caminar. No porque no camine, no tiene esa capacidad. Puede de hecho poseerla y no hacerla efectiva. De manera que no solo por el hecho de que un ser humano realice ciertos actos, por el hecho de realizar los actos es humano, sino que es porque tiene la capacidad de realizarse esos ciertos actos es que es una persona. Y eso nosotros lo sabemos. Un niño no es capaz de sumar. Un niño de 1 año no es capaz de sumar ahora, pero tiene esa capacidad, por así decir, todavía adormecida, que hay que, a través del cariño, a través del conocimiento, tiene que aquello florecer. Y el niño en algún momento va a poder efectivamente realizar el acto de sumar. Pero hay otros niños que nunca podrán sumar. Pero
la capacidad siempre la van a poseer. Esto es muy importante porque nosotros no podemos caer en esa visión que consiste en que por el hecho de hacer ciertas cosas se es lo que se es. Es verdad, sin embargo, que hay seres humanos que realizan actos que son antihumanos. Y no obstante que son antihumanos o son actos perversos, siguen siendo personas. Porque la persona es un modo de ser. Es algo intrínseco al sujeto. Es algo que no depende de mí en un sentido estricto. Yo soy lo que soy, una persona humana. Las personas humanas también, hay que advertirlo, se dividen en dos modos de ser, que es el masculino y el femenino. La persona humana es de tal grandiosidad que admite dos modos de ser persona, la persona masculina y la persona femenina. Y esto es muy precioso porque en el fondo el varón es varón en relación a la mujer y la mujer es mujer en relación al hombre. No es que la mujer le dé la categoría de hombre, sino que en definitiva ser hombre se es hombre en relación a la mujer y se es mujer en relación al varón. Esto implica que el hombre es la persona humana, masculina y femenina, son fundamentalmente relacionales. Que una de las características de la persona es que es un ser relacional. Es decir, que se está en relación a otros. En un sentido estricto, lo vimos en la clase anterior, nosotros somos relacionales en el origen. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido nuestro ser personal a través de otro ser humano. Es decir, lo que comentábamos, ¿qué eras tú cuando todavía no eras? No eras nada, pero llegaste a ser algo. ¿Qué llegaste a ser? No algo, sino alguien. Un alguien con un nombre. Un alguien con un nombre que se le identifica. Un alguien con un nombre y además con una historia, con una biografía personal. Una biografía que es única, que es solo tuya. Y de esa manera uno puede darse cuenta que en el fondo este carácter relacional del ser humano, es decir, que está en relación a otro ser humano, hace posible la vida humana. Somos relacionales y dependientes en el origen, porque no nos hemos dado nuestro ser. Esa dependencia en el origen es muy importante tenerla en cuenta. Es decir, que el hombre es un ser que depende de otros. Y es así, en el caso suyo, por ejemplo, como enfermera o enfermero de paciente crítico, que cuando usted llega a la posta, al hospital o al consultorio, o llámele usted como quiera a ese recinto en el cual se curan las personas, hay alguien que abrió esa puerta, hay alguien que hizo aseo, hay alguien que utilizó los artefactos que usted utiliza técnicos y probablemente los esterilizó. Hay alguien que hace la mantención. Nosotros no vemos probablemente a ninguna de esas personas, de las cuales sin embargo en cierto sentido dependemos. Y eso es muy obvio, y lo que nos hace de alguna manera a tener como una actitud de agradecimiento a los otros seres humanos. Agradecer una forma de relacionarse y de darse cuenta de que uno no puede nada solo, que necesita a los demás y los demás le necesitan a uno. Esto es muy importante porque implica una segunda dimensión del carácter relacional del hombre, que consiste en que el hombre vive con otros seres humanos, con otras personas, que el hombre es un ser comunitario, que vive en comunidad, que vive en relación con los demás, y que eso hace posible que mi vida sea efectivamente humana. Ese carácter relacional con los demás es lo que nosotros denominamos amistad
o amor, que existe de diferentes tipos. Por ejemplo, existe esa relación entre hermanos, que es el amor que se denomina fraternal, o el carácter de el amor que tiene el padre con el hijo, que es el amor filial. Uno es siempre en relación a los demás, se es hijo de. Todo ser humano es hijo, no todo ser humano puede llegar a ser padre o madre, pero todo ser humano es hijo. Es decir, filio, hijo, significa relación al padre, y se es padre en relación al hijo. Se es esposo en relación a la esposa, se es hombre en relación a la mujer. Si ustedes se dan cuenta, todo este tipo de relaciones que se dan entre los seres humanos son formas de amistad o de amor. Evidentemente que son diferentes tipos de amistad o de amor, como es bastante lógico. Hay una relación de amistad entre el profesor y el alumno, o la alumna. Eso significa que hay un tipo de amor entre la relación entre el profesor y los alumnos, o las alumnas. ¿Y qué nos une a nosotros? ¿Qué es aquello que permite que establezcamos la relación? En este caso es el conocimiento. Lo que permite que nosotros nos unamos es que haya conocimiento. No hay profesor sin alumno, ni alumno sin profesor. Y lo que une, es decir, el elemento de la amistad que une, es el conocimiento. Y así con todo tipo de relación que el hombre posee con los demás seres humanos. Obviamente, ese carácter comunitario del hombre también se manifiesta a través de el amor familiar, por ejemplo, pero también en los grupos en los cuales hay un interés común. Por ejemplo, el grupo de Facebook, o el grupo deportivo, o el grupo de las señoras o jóvenes que les gusta bailar no sé qué. Da lo mismo, hay algo que nos une. Y va configurando, ¿no es cierto?, pequeñas sociedades a través de todo el universo humano. También hay una tercera dimensión relacional del ser humano, que es cuando el hombre, esa amistad, no es simplemente amistad entre padre e hijo, entre hermanos, entre amigos o entre lo que ustedes denominan a veces colegas. Está esa relación de amistad que se da entre un varón y una mujer, que se denomina amor, en un sentido estricto. ¿En qué consiste aquello? No es que haya algo que los una, como en el caso del conocimiento, como en el caso de un equipo de fútbol, que es el mismo pasatiempo que los une. No, lo que une a un varón y a una mujer en esa, podríamos decir ahora, comunidad de amor, en un sentido estricto, lo que los une son ellos mismos, no es algo que los una, son ellos mismos. Y por consiguiente, así como el ser humano es un ser dado, regalado en su origen, porque nadie se ha dado su ser a sí mismo, se lo han dado, es decir, que la vida humana misma es un regalo, uno también puede regalarse a otros seres humanos, puede darse a otro ser humano, y eso en un sentido profundo es lo que se llama amar. Entonces, si nosotros pensáramos, por ejemplo, que ¿cuál sería la acción más propiamente humana? ¿Cuál sería el acto que distingue realmente al ser humano, a la persona humana? Y la respuesta es amar. Pero para amar, se necesita conocer. Nadie ama lo que no conoce. Por tanto, hay una segunda característica que es propiamente humana, es decir, que es un acto propiamente humano, que es conocer. Conocer y amar es lo propio de la persona. Y alguien podría preguntarse, como lo preguntaron en la clase en algún momento, una persona dijo, bueno, pero ¿y un sujeto que esté en un estado vegetal? ¿Qué sentido tiene si él no es capaz de amar ni de conocer? O al menos eso es lo que nosotros advertimos.
Y la respuesta en ese momento fue la siguiente. Bueno, es verdad que él puede no amar ni conocer. Sin embargo, su existencia tiene sentido para los seres humanos que le quieren, precisamente porque permite esa persona en un estado de esa naturaleza a que uno pueda, por así decir, ejercitar mejor la paciencia, ejercitar mejor la comprensión, ejercitar mejor la capacidad de conocer y de amar, porque no recibe nada a cambio. En cierto sentido, entonces, aunque esa persona no esté ejerciendo los dos actos más propiamente humanos como conocer y amar, sin embargo, suscita en nosotros seres humanos lo mejor de sí mismos y por tanto esa vida también tiene un sentido para mí. Hoy vamos a tratar, esta noche, por así decir, porque ya es bastante tarde, el tema de la dignidad de la persona humana. La palabra dignidad es una palabra muy interesante porque remite la palabra dignidad, digno, a aquello que es como lo superior. Uno dice, mira, camina con dignidad, o la dignidad de la realeza, por así decir, o posee mucha dignidad. Qué digna la persona para poder expresarse, o mira, se nota que hay una dignidad profunda en esa persona cuando le tratan mal y él no responde de la misma manera. Entonces pareciera que la palabra dignidad en cierto sentido remite a una cierta superioridad, a una cierta plenitud humana. Y eso efectivamente en cierto modo es así. Lo digno es lo superior, lo digno, dignio se dice en latín, es lo que esplende, es lo que se manifiesta como lo pleno, lo perfecto. ¿A qué se refiere en el caso de la persona humana que posea dignidad? Y la respuesta es muy obvia. Bueno, obvia y por lo mismo, al mismo tiempo compleja. Cuando nosotros decimos que los seres humanos son únicos e irrepetibles, y de hecho, en cierto sentido, en la época del enamoramiento, uno como que descubre efectivamente que hay otros seres humanos, otras personas humanas, en este caso para el varón, una persona femenina, que es única, que es la única respecto de todas las demás. Y eso, de alguna manera, es lo que al hombre le hace enamorarse. Lo mismo supongo yo a la mujer, pero obviamente no tengo esa experiencia en cuanto que soy varón. Pero eso es lo que le hace a uno enamorarse, en encontrar algo que es verdaderamente único entre todo lo demás. Y efectivamente la palabra dignidad remite a lo que es único e irrepetible de cada ser humano. Aquello que nadie más puede poseer más que yo. Esto es verdaderamente alentador porque significa que cada uno de nosotros es tan único e irrepetible, repito, irrepetible, podríamos decir copyright 1, solo una copia. Cada uno de nosotros es solo una copia y que no ha habido, no hay ni habrá otro como cada uno de nosotros. Eso es verdaderamente extraordinario en el ser humano. Y a eso remite justamente la palabra dignidad.
Ser digno es ser único e irrepetible. Y esto nos lleva, fíjate tú, a una consideración que es muy profunda y que es la siguiente, que es bastante obvia por lo demás. Si tú eres único e irrepetible, si tú eres única e irrepetible, significa que todo lo que tú hagas es también único e irrepetible. O dicho de otra manera, todo aquello que tú realices, que tú pienses, que tú quieras, que tú sientas, es único e irrepetible. No hay, no habrá, ni ha habido algo semejante a eso, porque solo eres tú. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a pensar. Recuerden que esa idea de que nosotros somos dependientes unos de otros. Pero ¿en qué sentido somos dependientes? Y la respuesta es la siguiente, en que nosotros lo que hacemos es aportar, entregar, donar, regalar. Cualquiera de esos términos es correcto. Que cuando tú realizas una acción, lo que haces es, por ser única e irrepetible, es que estás dando, estás entregando algo que nadie más puede dar, que nadie más puede realizar. Por eso es tan importante el que la persona humana se desarrolle. Por eso es tan importante que el ser humano pueda efectivamente desarrollarse. Por eso es tan importante que el ser humano, en el caso de ustedes como enfermeras o enfermeros de paciente crítico, puedan realizar una labor tan estupenda, porque nadie más puede realizarla. Nadie más que cada uno o cada una de ustedes es la que realiza esa acción y no hay nadie que los pueda sustituir. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros verdaderamente somos originales. Que cada acción que nosotros realizamos, en la medida en que la pensemos y queramos, es original, es única, es irrepetible porque tú lo eres. Esto es como para que uno se enorgullezca, porque efectivamente somos únicos, somos únicas, sois únicas, somos únicos los varones, sois únicas las mujeres. Y ese carácter único e irrepetible es lo que de alguna manera tu nombre designa. Por eso no es por un número que te llamo, no es por un término indiferenciado, es por tu nombre. Tu nombre remite a un origen y el origen es lo original. De ahí entonces que es tan importante darnos cuenta, advertir que cuando uno está con un paciente, está con alguien que es único, que es irrepetible, y que las vivencias que esa persona tenga del cuidado, de la curación o del acompañamiento que tú le des, no lo experimenta otro más que él. De ahí que muchas veces nuestro acostumbramiento a realizar determinadas acciones lo que hace es que perdamos ese carácter único, ese carácter original, es aquello que nadie más puede hacer por mí. La dignidad de la persona humana también se manifiesta, también se expresa en una segunda
forma de entenderla. La dignidad de la persona es algo que nadie te puede quitar. Por eso se dice que es inalienable, que nadie te puede quitar desde fuera. Nadie te puede, aunque no te reconozcan como un ser humano, aunque no te traten como un ser humano, aunque te calumnien en cuanto ser humano, aunque te rechacen, tú sigues siendo una persona humana con una dignidad única e irrepetible. Sin embargo, soy yo mismo, eres tú misma, que cuando actúas puedes de alguna manera negar ese carácter digno que posees. Y de allí viene entonces que uno sostenga que hay personas que son indignas en su comportamiento. ¿Qué significa eso? Significa que en el fondo están actuando como lo que no es una persona. Y todas aquellas acciones que de alguna manera niegan a la persona, lo que hacen, el daño que hacen, es a la misma persona que lo realiza, más que a las demás personas. Por eso Sócrates decía, que es un pensador antiguo, decía, es mejor padecer una injusticia que cometerla. Porque en el fondo, al realizar una injusticia, yo me hago injusto. A la otra persona no le pasa nada en cuanto a su dignidad, pero yo me hago injusto. Es como hacerme daño a mí mismo. Es una cuestión muy curiosa, porque es como si los seres humanos, cuando no actuamos de acuerdo a nuestra dignidad, en el fondo estamos actuando en contra de nosotros mismos. Claro, lo que pasa es que no es un acto de carácter puramente físico, pero que nos hacemos daño, nos hacemos daño. Esto es muy raro, ¿no? Porque el comportamiento antihumano vuelve inhumano a quien lo realiza. Por lo tanto, uno puede decir, mira, qué indigno esa acción. Cuando pasas delante de alguien que necesita y ni le miras, o simplemente le rechazas, o porque te consideras superior lo miras por sobre los hombros, o porque eres más inteligente te consideras mejor persona y a los demás los desprecias, o porque a lo mejor posees un fenotipo atractivo, consideras que a los que no lo poseemos somos inferiores. En fin, tantas cosas, ¿no? De manera que cuando la persona actúa, lo que hace es ir adquiriendo un tipo de dignidad. Es verdad que poseemos una dignidad original, aquello que nos hace únicos e irrepetibles. A esa dignidad le denominamos dignidad ontológica, no oncológica, sino que ontológica, porque es una dignidad del ser de la persona. Uno es digno porque simplemente es persona, nace con esa característica que es inherente a la persona. Es una característica intrínseca, inherente a la persona. Pero sin embargo la persona puede actuar de una manera indigna. Entonces allí va adquiriendo, si lo hace conforme a su dignidad como persona, va adquiriendo lo que se denomina una dignidad moral. La dignidad moral se adquiere en virtud de que los actos que realizo son o confirman lo que yo soy, una persona con dignidad. Y así entonces uno puede afirmar que no obstante que todas las personas son iguales en dignidad, sin embargo, hay personas que son mejores personas que otras. O uno podría decir son más personas que otras, aunque todas siguen siendo personas. Y se les ha de tratar como tal.
Pero hay personas que son mejores, porque, y eso nosotros lo sabemos. Nosotros de repente advertimos, ¿no es cierto?, que hay sujetos humanos que son ejemplares y que por tanto son mejores personas. ¿Por qué? Porque actúan mejor, son más genuinos, son más ellos mismos. No se trata de la espontaneidad, ¿no?, sino que es un comportamiento pulido. Y aquello se le denomina culto, ¿no? Es una persona culta, refinada, cuidada, no con manierismo ni cosas victorianas, sino que una persona refinada es una persona que ha sido educado su carácter, es una persona que ha educado, ha esculpido todas aquellas cosas que no son tan buenas y las ha ido sacando. Es como una especie de poda. Cuando se poda un árbol, se poda no para hacerle daño, sino porque para que sea más vigoroso. Bueno, en el caso del hombre pasa lo mismo, en cierto sentido, ¿no? La cultura es eso. La cultura es, en cierto sentido, ¿no es cierto?, sacar aquellas cosas que no son tan buenas en nosotros y poder incorporar otras. Y esa persona es refinada, es culta. No es rara, ¿me entiendes? Es muy natural, es muy y que ese cultivo de la persona, de esa dignidad moral, se manifiesta en una característica que es muy propia de esas personas que son, por así decir, respetables, más dignas, que es la sencillez. Una persona que posee una gran dignidad moral es una persona sencilla, es una persona afable, es una persona simpática, es una persona trabajadora, etcétera, ¿no? De manera que la dignidad humana es una de las características tan propias de nosotros los seres humanos que permite que efectivamente seamos únicos e irrepetibles y que nuestras acciones deberían ser tales. De allí que la actividad que ustedes realizan de curar, cuidar o acompañar cuando no se pueda curar es algo de una trascendencia que, por el hecho de que ustedes probablemente estén, por así decir, habituados a realizarla, sin embargo, quien en un estado de indefensión, de falta de firmeza, porque eso significa enfermo, infirmus, el que no tiene fuerza, advierte que el trato que ustedes les pueden dar, si es conforme a la dignidad del propio enfermo, es algo verdaderamente extraordinario. Por eso, conocer quién es la persona, que es un alguien con nombre, no es un algo, no es una cosa indiferenciada, no es un conjunto de células, no es un conjunto de macromoléculas o microelementos, sino que es un ser único e irrepetible. Hace que la profesión que ustedes profesan, que es enfermero o enfermera, que coincide con el nombre del que cuidan, que es enfermo, es la única profesión en que esto ocurre, uno puede decir, solo puede realizarse en un sentido pleno en la medida en que ustedes reconozcan que en el enfermo lo que hay verdaderamente es una persona humana con una dignidad única e irrepetible que en cierto sentido es como un ser